El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En la ciudad de Liria, donde las casas antiguas aún olían a madera y a historia, y las tardes caían con una suavidad casi líquida sobre los tejados dorados, vivía una mujer llamada Leona Darín. Tenía 37 años, pero su edad era difícil de calcular a simple vista. Había en ella algo atemporal, una forma de mirar, de moverse, de respirar. Caminaba con paso calmo pero decidido, como si llevara dentro de sí un compás que no respondía al tiempo externo. Era profesora de Historia del Arte en una escuela privada para jóvenes talentos, y en sus clases hablaba con una pasión contenida, como si cada palabra guardara un misterio que solo podía revelarse en susurros. Tenía una voz baja, redonda, con un acento que no pertenecía a ninguna región concreta, y unos ojos color miel oscura que parecían observarlo todo desde una distancia de siglos. Leona vivía en una casa blanca de 2 pisos, antigua pero bien cuidada, en el límite entre el casco viejo y el barrio nuevo. Era una casa llena de detalles, cortinas bordadas a mano, suelos de mosaico hidráulico con formas geométricas casi hipnóticas, y estanterías repletas de libros en varios idiomas. También había velas por todas partes, y pequeñas figuras traídas de viajes que ella nunca explicaba. Una diosa india tallada en jade, un espejo marroquí con incrustaciones de hueso, una campana tibetana que sonaba cada vez que pasaba una brisa leve. Afuera, su jardín tenía jazmines, limoneros, y un banco de hierro forjado donde Leona solía sentarse al atardecer con una taza de té de hibisco. Nadie sabía exactamente en qué pensaba durante esas tardes, pero su rostro se volvía más suave, como si habitara otra vida bajo la superficie visible. Estaba casada con Armando Cifuentes, un hombre 7 años mayor que ella. Armando era ingeniero naval retirado, rígido en sus horarios, metódico hasta en la forma de doblar las camisas. Era un hombre correcto, educado, funcional. Su voz tenía la textura del metal pulido y su afecto era como una habitación bien ordenada, sin sorpresas. Llevaban 14 años juntos. Nunca se gritaron, nunca se traicionaron, nunca se buscaron realmente. La familia de Armando decía que hacían una pareja ejemplar. Leona sonreía con cortesía cuando los escuchaba, pero en su interior se sentía como una actriz que interpreta un papel demasiado conocido. A veces, en medio de la noche, despertaba con el corazón latiendo fuerte sin saber por qué. Se sentaba en la cama, miraba el techo, y sentía que algo la llamaba desde muy lejos, desde un lugar sin nombre ni forma. Una nostalgia que no tenía objeto. Un deseo que no encontraba dirección. Nadie conocía esa parte de Leona. Nadie, salvo su cuaderno azul. Guardado en el último cajón del escritorio, entre sobres sin abrir y cartas viejas, ese cuaderno tenía tapas de cuero desgastado y papel grueso, color marfil. Cada noche, cuando Armando se dormía y el silencio tomaba posesión de la casa, Leona lo abría y escribía. No escribía para nadie,
o quizás sí, para un tú misterioso, ausente, deseado y desconocido. Hoy la luz en la cocina era tan suave que parecía recordar algo. ¿Es posible que la luz también tenga memoria? No sé a dónde quiero ir, pero sé que no es aquí. ¿Escuchas tú también ese zumbido detrás del silencio? A veces me pregunto si mi vida me pertenece, o si soy solo una sombra que otros habitan con sus expectativas. Firmaba las cartas como él y, al cerrar el cuaderno, ponía una ramita de lavanda entre las hojas como si sellara un pacto secreto. Todo cambió una mañana tibia de abril. Leona despertó más temprano de lo habitual, con una extraña vibración en el pecho. Algo le empujaba a salir, a caminar, a ir más allá del perímetro conocido de sus rutinas. Se vistió con un vestido blanco de lino, recogió su cabello en una trenza suelta y salió sin rumbo fijo. Terminó en el mercado de los sábados, aunque ella nunca iba. No le gustaban las multitudes, ni los gritos de los vendedores, ni los olores mezclados. Pero ese día caminaba como si fuera guiada por un hilo invisible. Los puestos estaban llenos de frutas, panes, especias, lámparas y sonidos. Una mujer cantaba coplas antiguas junto a un laúd. Un niño ofrecía naranjas en voz de flauta. Y entonces lo vio, un pequeño puesto, apartado del bullicio, cubierto por una carpa azul celeste con bordados de lunas y estrellas. Detrás del mostrador, un anciano turco de piel cobriza y ojos azul oscuro la miraba como si la hubiese estado esperando. Su nombre, según un cartel escrito a mano, era Orán. El puesto era un desorden encantador, mapas antiguos, frascos de vidrio con líquidos de colores imposibles, alfombras enrolladas que olían a desierto, y pequeños cuencos llenos de pétalos secos y piedras lunares. Leona se acercó, cautivada. Orán no dijo una palabra. Solo abrió una pequeña caja de madera con incrustaciones de nácar y sacó un frasco. El vidrio era violeta translúcido, y dentro danzaba un líquido dorado espeso, como si contuviera luz líquida. Este es el aroma del azafrán de Capadocia. Y dijo por fin, con una voz que parecía venir desde muy lejos. Pero no es para vender. Este perfume elige. Y hoy ha elegido a usted. Leona quiso preguntar algo, pero en ese momento abrió el frasco y una ráfaga de olor la envolvió, dulce, especiado, con un fondo casi melancólico. Al inspirarlo, sintió una punzada en el estómago, como si una memoria ajena despertara en su interior. Vio en su mente una ciudad con cúpulas doradas, el sonido de campanas de cobre, una escalera de piedra gastada por miles de pasos, pero nada era real, o al menos, no en esta vida. Llévelo. No tiene precio. Pero no lo use aún. Añadió Orán, mientras colocaba en sus manos un sobresellado con cera violeta. No lo abra hasta el amanecer del día 5. A partir de ese instante, su viaje comenzará. Leona no dijo nada. Solo asintió, tomó el frasco y el sobre, y se alejó. Caminó de vuelta a casa como si su cuerpo flotara unos centímetros por encima del suelo. La madrugada del 5.º día llegó con una extraña quietud. No era la hora habitual de Leona para despertar, pero abrió los ojos antes que la luz, como si algo invisible le hubiera rozado las pestañas desde adentro. La casa entera dormía, sumergida en esa especie de silencio denso que solo ocurre justo antes del amanecer, cuando hasta los relojes parecen dejar de contar.
Leona se sentó en la cama sin pensar. Miró hacia el ventanal, donde las cortinas blancas se mecían apenas con la brisa. Armando dormía aún, de espaldas, con los brazos cruzados sobre el pecho como un soldado retirado incluso en el sueño. Respiraba con regularidad, como si nada en el mundo pudiera alterar su rutina, ni siquiera el temblor que lentamente nacía en la piel de su esposa. El sobresellado con cera violeta había estado esperando en la mesita de noche desde el día del mercado. Leona lo había mirado cada día, con una mezcla de deseo y temor. Lo había girado entre sus dedos, lo había acariciado como si fuera piel, lo había olido incluso, notando un perfume sutil a madera vieja y almizcle. Pero nunca había cedido a la curiosidad, como si una fuerza más grande que su voluntad la obligara a esperar. Y ahora, esa espera había terminado. Con manos aún tibias de sueño, Leona rompió el sello. La cera se quebró con un sonido casi seco, como una hoja marchita. Dentro había una hoja de papel antiguo, de un color marfil tenue, escrita a mano con tinta azul oscuro. La caligrafía era extraña, inclinada hacia la izquierda, con ciertos signos que parecían más trazos de pincel que letras. No había destinatario, ni fecha, ni firma. Solo decía: si oyes el canto del pájaro que no existe, síguelo. Donde el azafrán duerme, el nombre olvidado despertará. Cruza el umbral sin miedo, L. El espejo está listo. No comprendía del todo el mensaje, pero algo en su interior vibró como un cuenco de bronce al leerlo. Había algo en esas palabras que la llamaba por dentro, como si su nombre oculto, el que no usaba desde niña, o quizás el que nunca supo que tenía, hubiera sido pronunciado en silencio. Leona se levantó sin hacer ruido. Se envolvió en su bata de lino y caminó descalza hasta el cuarto del fondo. Era una habitación que había transformado en su estudio personal, lleno de libros, cuadernos, plantas colgantes y frascos de vidrio con pétalos secos. En una esquina, sobre una cómoda de madera clara, estaba el frasco violeta con el perfume de azafrán. El líquido dorado brillaba con una luz interna, como si viviera. Sin saber por qué, Leona lo destapó y lo dejó abierto. El aroma llenó la habitación. Pero no era el mismo de antes. Esta vez el perfume parecía tener notas más profundas, con tonos que no pertenecían a ninguna flor conocida. Había algo ancestral en él, como si el tiempo hubiese sido pulverizado y concentrado en aquel frasco. Y entonces ocurrió lo inesperado. El espejo ovalado que colgaba en la pared, una pieza antigua de marco dorado, heredado de su abuela, comenzó a empañarse desde adentro. No por fuera, no por el aire del cuarto, sino desde el interior del vidrio. La superficie se volvió opaca, como cubierta por una niebla de otro mundo. Leona se acercó con lentitud. Su reflejo ya no estaba. En su lugar, la superficie del espejo mostraba una imagen imposible, una ciudad que no era Liria, aunque sus formas recordaban algo de la arquitectura andalusí. Había cúpulas verdes, columnas finas, callejones de piedra rosa y balcones que se curvaban como alas. El cielo era de un azul profundo, casi nocturno, y por él volaban criaturas aladas que no se parecían a ningún pájaro terrestre. En lo alto de una torre se alzaba una bandera púrpura, y a sus pies corría un río que parecía hecho de tinta azul. Leona no gritó ni retrocedió.
Algo en su interior le decía que ese lugar no era una visión, ni un sueño, ni una ilusión. Era un umbral. Y como obedeciendo una orden escrita en sus huesos, extendió la mano. El vidrio no ofreció resistencia. Su piel atravesó la superficie como si tocara agua templada. Sintió un cosquilleo que le recorrió el brazo hasta el hombro. La luz de la habitación parpadeó. Los sonidos se alejaron. Todo su cuerpo fue absorbido por el espejo, lentamente, como si el aire se espesara a su alrededor y le empujara al otro lado. Cuando abrió los ojos, estaba de pie en el centro de un patio de mosaicos celestes, rodeado de columnas esbeltas y naranjos en flor. El cielo sobre ella no era el de Libia. Era más intenso, como si estuviera pintado en vez de existir. El aire olía a incienso, a dátiles maduros, a polvo antiguo. A lo lejos, una música flotaba, suave como un hilo de seda, un laúd, quizá, o algún instrumento que aún no había sido inventado. Leona dio un paso. Sus pies estaban descalzos, y el suelo bajo ellos era cálido, como si el sol llevara siglos besando esa piedra. La ciudad vivía, aunque sin ruido. Había movimiento, sombras, sonidos leves. Un carruaje dorado cruzó una calle lateral, tirado por dos criaturas parecidas a caballos, pero con crines de luz. Un anciano de barba infinita le sonrió desde un balcón. Una niña con alas de tela le ofreció una flor y luego desapareció tras una puerta de madera tallada. No sentía miedo. Sentía reconocimiento. Como si hubiese estado ahí antes, o como si hubiese soñado con ese lugar cada noche de su infancia, pero lo hubiese olvidado con los años. «Has llegado», dijo una voz. Leona giró. Frente a ella, sentado en un banco de piedra bajo un toldo de tela bordada, estaba Orán. Pero no era el Orán del mercado. Este Orán vestía ropas doradas, con bordados que brillaban como escamas, y su rostro parecía más joven, o más antiguo, o ambos al mismo tiempo. «¿Dónde estoy?», preguntó Leona, apenas susurrando. «Estás donde siempre has estado, en el lugar que habita detrás de tus palabras no dichas, en la ciudad que tus cartas azules dibujaron en el aire cada noche. ¿Que esto es un sueño? ¿Qué es la parte que olvidaste de ti?». Orán se levantó, caminó hasta ella y le tendió una caja. Era idéntica a la del mercado, pero más grande, más pesada. «Debes llevar esto contigo. No lo abras hasta que el silencio lo reclame». Leona tomó la caja. Su peso le hizo temblar las manos. Al contacto, sintió una vibración que le recorrió la espalda. Como si ese objeto tuviera vida. O memoria. «¿Qué tengo que hacer?». «Caminar. Ver, recordar. Desatar». «¿Y si no puedo?». Orán la miró con dulzura. «Ya lo estás haciendo». En ese instante, el cielo cambió de tono. Una nube negra, solitaria, comenzó a formarse en el horizonte. Leona sintió un temblor bajo los pies, leve, casi imperceptible, pero real. Algo se estaba moviendo en las entrañas de ese mundo. Y entonces, muy a lo lejos, se escuchó por primera vez el canto del pájaro que no existe. No era un sonido común. Era más bien una nota suspendida en el aire,
una vibración que se colaba entre los huesos y despertaba algo dormido en la sangre. Al oírlo, Leona sintió que las lágrimas subían a sus ojos sin razón. Como si todo su cuerpo recordara una promesa antigua, hecha en otra vida o en un sueño olvidado. «Debo seguirlo, ¿verdad?», susurró. Orana sintió. «El pájaro canta solo para ti. Y el camino comienza donde su canto se apaga». El sol comenzaba a elevarse lentamente sobre la ciudad que ya no era la ciudad, pero que tampoco era un sueño. Las primeras luces pintaban las piedras de colores extraños, mezclando dorados con violetas, mientras las sombras se alargaban como susurros indecisos. Leona, con la caja en brazos, avanzaba por las calles que se extendían frente a ella como un laberinto de historias. El aire era fresco y húmedo, perfumado con la mezcla constante de azahar, incienso y ese aroma extraño del azafrán que aún parecía latir en su piel. No había prisa en sus pasos. Cada movimiento era una danza silenciosa, como si caminara sobre un poema que apenas empezaba a escribir. A su alrededor, la ciudad despertaba con vida propia. Los mercados se animaban con comerciantes que ofrecían frutos imposibles, telas que cambiaban de color al tacto, y músicos que tocaban instrumentos de cuerdas hechas con hilos de luz. Había niños que jugaban con sombras que no les pertenecían, ancianos que recitaban versos en lenguas que parecían música y no palabras, y artistas que pintaban frescos en el aire con pinceles invisibles. Pero lo que más llamaba la atención de Leona eran los espejos. No eran comunes ni corrientes, estaban por todas partes, colgados en paredes, apoyados en esquinas, incrustados en el suelo y hasta flotando en el aire. Cada espejo reflejaba no solo la imagen del presente, sino también fragmentos del pasado, del futuro y de realidades paralelas. En uno de ellos, Leona vio su reflejo habitual, pero con un gesto diferente, una sonrisa tímida que no recordaba haber tenido. En otro, su reflejo era una niña que corría descalza por un prado de flores azules. En otro más, su imagen estaba envuelta en llamas tranquilas, como si estuviera ardiendo sin quemarse. Fue entonces cuando escuchó una voz, suave y profunda, que parecía salir de uno de los espejos flotantes. ¿Estás lista para mirar dentro? Leona giró y vio a una mujer de cabello plateado y ojos de mar profundo. Vestía una túnica blanca con bordes bordados en oro y plata, y llevaba en las manos un espejo pequeño, redondo, con un marco de ónix y nácar. ¿Quién eres?, preguntó Leona, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Soy Suri, guardiana de los espejos de la memoria. Aquí custodiamos las verdades que el tiempo oculta y los secretos que el alma guarda. Suri extendió el espejo hacia Leona. Debes mirar en él. Solo así entenderás el camino que debes seguir. Leona dudó, pero algo en los ojos de Suri la tranquilizó. Tomó el espejo y, al mirarlo, sintió que el mundo se disolvía a su alrededor. Entonces vio imágenes que no pertenecían a su vida actual, momentos de su infancia en un pueblo lejano, risas bajo un cielo estrellado, lágrimas silenciosas en noches de soledad. Y un hombre con ojos de tormenta que la abrazaba en un puente de madera. La visión duró un instante, pero fue suficiente para despertar un torrente de emociones. Al apartar la mirada, Leona sintió que algo había cambiado dentro de ella. Suri sonrió y asintió. Ahora sabes que el viaje no es solo físico,
sino también un regreso a ti misma. Leona guardó el espejo con cuidado y continuó su camino, más segura y decidida que antes. El aire de aquella ciudad vibraba con una quietud inusual al amanecer, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para contemplar el susurro invisible que Leona llevaba consigo. La caja de madera con incrustaciones de nácar descansaba entre sus brazos con un peso que no solo era físico, sino también simbólico, como si llevara dentro un universo entero a punto de desplegarse. El camino que seguía la conducía hacia un lugar que las calles no nombraban, un sendero que parecía existir solo para quienes osaban escuchar el eco callado de su propio corazón. Las piedras bajo sus pies brillaban con un resplandor nacarado, y los muros que la rodeaban estaban cubiertos de enredaderas cuyas hojas susurraban nombres que el viento guardaba celosamente. Al doblar una esquina, Leona se encontró frente a un enorme portón de hierro forjado, cubierto por miles de pequeñas hojas de plata que reflejaban la luz en un millón de destellos. Más allá, se extendía el jardín de las voces perdidas, un lugar del que había oído hablar solo en leyendas susurradas, historias de viajeros y poetas, y en las páginas olvidadas de sus libros antiguos. No había guardias ni señal que indicara la entrada. El portón se abrió lentamente ante ella, como si reconociera su presencia, y le invitara a entrar. El jardín se desplegaba ante ella como un sueño viviente. Árboles centenarios cuyas ramas parecían dibujar constelaciones en el cielo, fuentes que cantaban melodías olvidadas, y senderos cubiertos de flores que cambiaban de color al tacto. El aroma era una mezcla embriagadora de rosas negras, jazmín silvestre y tierra mojada después de la lluvia. A medida que avanzaba, las hojas de plata del portón tintineaban suavemente, resonando como un eco distante, y Leona sintió que cada paso la acercaba a un secreto profundo, algo que había estado esperando desde siempre. En el centro del jardín, encontró una explanada circular donde se alzaban 12 estatuas de mármol, cada una representando una figura humana distinta, pero con expresiones tan vivas que parecían estar a punto de hablar. Frente a las estatuas, una figura emergió de entre las sombras, un hombre de piel morena y ojos oscuros como el ónix. Vestía ropas de lino blanco bordadas con hilos de plata y llevaba en la mano un bastón tallado con símbolos antiguos. «Bienvenida, Leona», dijo con voz profunda y cálida. «Soy quien, guardián de este jardín y custodio de las voces que el mundo ha olvidado». Leona lo observó, sorprendida por la familiaridad de su rostro, como si lo hubiera conocido en otra vida o en un sueño que no terminaba de recordar. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó, con la caja aún apretada contra su pecho. Qian sonrió con melancolía. «Porque aquí escucharás las voces que necesitas para continuar. Las voces que el tiempo ha dejado caer en el olvido, y que tu alma ha venido a rescatar». El hombre extendió el bastón hacia una de las estatuas, una figura femenina con ojos cerrados y manos entrelazadas en señal de espera. Cada estatua guarda una voz perdida, un recuerdo, un suspiro de aquellos que han vivido y amado, temido y soñado. Para avanzar en tu viaje, deberás escuchar cada una y permitir que sus palabras te transformen. Leona se acercó con cautela a la primera estatua. Cerró los ojos y, al posar la mano sobre el mármol frío, sintió un estremecimiento que recorrió su cuerpo. De repente, un torrente de imágenes y sonidos inundó su mente. Una mujer joven en un campo de amapolas, una risa que se perdía en el viento, un adiós bajo una lluvia interminable. Las voces hablaban en lenguas antiguas y desconocidas,
pero su significado era claro: amor, pérdida, esperanza, miedo. Cuando abrió los ojos, lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. ¿Y esto es real?, susurró. Tan real como tú, respondió Qian. Las voces viven en el eco de tu corazón. Durante horas, Leona recorrió el jardín, tocando cada estatua, escuchando cada voz, dejando que las emociones la atravesaran como una brisa cálida. Al caer la tarde, cuando el sol pintaba el cielo de tonos dorados y morados, Qian la condujo a un banco tallado en madera de cedro. «Has hecho bien», dijo. «Has empezado a despertar las memorias que tu alma guardaba. Pero aún queda un paso más». Leona miró la caja, sintiendo que su peso ahora era diferente, menos temible y más lleno de promesas. «¿Qué debo hacer?», preguntó. Qian se levantó y con una sonrisa enigmática respondió: «Y debes abrir la caja cuando la luna se refleje en el agua más pura. Allí encontrarás la siguiente llave para tu camino». La noche que siguió al día en el jardín de las voces perdidas fue densa, envolvente, como un manto que a la vez protegía y despertaba. Leona volvió a la casa, que ya no parecía del todo suya, con los ecos de aquellas voces que había escuchado aún vibrando en su interior. La caja que Qian le había entregado reposaba a su lado, en una mesa de madera antigua que parecía haber sido tallada en otra época, con símbolos que brillaban con un tenue fulgor bajo la luz de las velas. Sentada frente a la ventana abierta, Leona contemplaba el firmamento. La luna llenaba el cielo con su luz plateada, recortando sombras alargadas sobre el suelo de mosaicos, y creando un espejo de plata en el río que cruzaba la ciudad. Recordó la indicación de Qian: abrir la caja cuando la luna se reflejara en el agua más pura. La idea de buscar ese reflejo la llenó de una ansia dulce, como la promesa de un secreto que apenas comenzaba a revelarse. No pudo dormir. Se vistió con una túnica de lino suave, recogió la caja y salió sin hacer ruido. La ciudad dormía en un susurro, salvo por la luz blanca que bañaba las piedras, los árboles y los tejados. Caminó sin rumbo, guiada más por una intuición profunda que por la razón. Los sonidos de la noche eran distintos allí: un murmullo lejano, el crujido de las hojas bajo sus pies, el canto lejano de un búho invisible. Llegó al borde del río justo cuando la luna estaba en su punto más alto. El agua era cristalina, quieta, un espejo perfecto donde la luna se multiplicaba en miles de reflejos que bailaban al ritmo de una brisa suave. Leona se arrodilló y apoyó la caja junto a la orilla. La luz de la luna se posó sobre ella, haciendo que los símbolos de su superficie brillaran como si estuvieran vivos. Con manos temblorosas, comenzó a desatar los pequeños cierres que aseguraban la tapa. Un aroma sutil y profundo, mezcla de azafrán, incienso y tierra mojada, escapó del interior. Era un perfume antiguo, un aliento de historias olvidadas. Al abrir la caja, encontró dentro un espejo pequeño, ovalado, con un marco de plata decorado con diminutas figuras de pájaros y hojas entrelazadas. Pero lo que más llamó su atención fue un pergamino enrollado que reposaba junto al espejo. Desenrolló el pergamino y leyó: para descubrir lo que no se ve, debemos mirar más allá de los ojos. El reflejo verdadero no está en la superficie, sino en la luz que atraviesa el alma. Leona levantó el espejo hacia el río y, con una respiración profunda,
enfocó la mirada en el reflejo de la luna. Pero esta vez, en lugar de ver solo la luz plateada, vio algo más, un camino de estrellas que descendía desde el cielo hasta el agua, formando una escalera luminosa. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó la superficie del agua. El frío la atravesó hasta los huesos, pero no se retiró. Por el contrario, sintió que algo la jalaba hacia abajo, hacia un mundo oculto bajo el reflejo. Un remolino suave comenzó a formarse alrededor de sus dedos, envolviéndola en una espiral de luces y sombras. Cerró los ojos y dejó que el río la envolviera por completo. Cuando los abrió de nuevo, estaba en un lugar distinto. No había cielo ni tierra, solo un espacio infinito donde la luz danzaba en formas imposibles. En ese vacío, una figura apareció frente a ella, una mujer de cabello largo y plateado, vestido de seda azul que parecía hecho de agua y estrellas. «Bienvenida, Leona», dijo la mujer con voz melodiosa. «Soy Mireia, guardiana del umbral entre lo visible y lo invisible». Leona sintió una mezcla de asombro y paz. Había algo en Mireia que le recordaba a sí misma, pero también a alguien que había perdido hacía mucho tiempo. «¿Dónde estoy?», y preguntó, aún sin poder despegar la vista de los ojos de la mujer. «En el espacio donde los sueños nacen y las memorias se cruzan», respondió Mireia. «Has cruzado el umbral, pero tu viaje apenas comienza». Leona sintió el peso de la caja en sus manos, y de repente comprendió que no era solo un objeto, sino un símbolo de todo lo que debía descubrir, enfrentar y reconciliar. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó. Mireia extendió las manos y, con un gesto suave, hizo aparecer ante ellas un libro abierto, cuyas páginas parecían hechas de luz líquida. «Cada página contiene una historia que debes conocer», explicó. «Pero no basta con leerlas, debes vivirlas, sentirlas y entenderlas. Solo así podrás encontrar la llave que abrirá la siguiente puerta de tu camino». Leona asintió, con una determinación renovada, y se acercó al libro. Al tocar la primera página, una corriente de imágenes, sonidos y sensaciones la invadió. Vio paisajes lejanos, rostros queridos y olvidados, momentos de alegría y tristeza entrelazados como hilos en una tela infinita. Sintió que cada historia era una parte de sí misma, una pieza del rompecabezas que la haría completa. Horas parecieron pasar en ese espacio atemporal. Cuando finalmente levantó la mirada, Mireia había desaparecido, y la luz comenzaba a desvanecerse. La primera luz del amanecer se filtraba con delicadeza a través de las ventanas altas y arqueadas de la casa donde Leona había despertado. El tenue resplandor dorado acariciaba las paredes blancas y los suelos de mosaico, desplegando un tapiz de sombras que parecía moverse con vida propia. Ella se sentó al borde de la cama, con la caja de nácar descansando silenciosamente sobre la mesa, como un corazón dormido que aguardaba su llamado. Aquella noche pasada en el jardín de las voces perdidas y el contacto con Mireia aún resonaban en su memoria como un río subterráneo que fluye bajo la superficie de la conciencia. No había sueño que pudiese abarcar la intensidad de aquellas experiencias. Cada imagen, cada sensación se anidaba en ella con la fuerza de un secreto sagrado. Sin embargo, aquella mañana, la casa parecía haberse transformado también. El aire estaba impregnado con un aroma que no era solo el perfume del azafrán que la había marcado, sino algo más profundo, un olor a madera antigua, a tinta fresca,
a papel gastado por manos cuidadosas. Era como si el mismo espíritu de la historia se hubiera instalado en aquel lugar, invitándola a escuchar con atención. Leona se levantó lentamente, dejando que sus pies descalzos recorrieran el suelo frío. Caminó hacia el escritorio donde descansaba el cuaderno azul, ese relicario de sus pensamientos secretos, y que en los últimos días había cobrado un nuevo sentido, como si las palabras escritas allí tuvieran una vida propia y latente. Lo abrió en una página en blanco y tomó la pluma, sin saber exactamente qué escribir, pero sintiendo la urgencia de dejar que la tinta hablara. De pronto, una voz quebró la quietud de la habitación. «Has despertado, Leona». Giró la cabeza y encontró frente a ella a un hombre alto, vestido con ropas de lino beige, con una chaqueta de cuero gastado y un sombrero de ala ancha. Su rostro, marcado por arrugas suaves y una barba canosa bien cuidada, irradiaba una calma profunda y un brillo en los ojos que denotaba sabiduría y misterio. «¿Quién eres?», preguntó ella, sorprendida y cautelosa a la vez. «Mi nombre es Elías», respondió con voz grave y pausada. «Soy un custodio de las palabras, un caminante entre los mundos, y un amigo para aquellos que buscan respuestas». Leona sintió que su presencia era diferente a todo lo que había conocido. No había amenaza ni duda, solo una invitación abierta a seguir explorando. «¿Cómo entraste aquí?», inquirió. «Los espacios entre los momentos no son barreras para aquellos que saben escuchar», dijo él mientras se sentaba frente a ella. «He venido a ofrecerte un regalo y una advertencia». De la bolsa de cuero que llevaba colgada al hombro, sacó un objeto envuelto en tela de terciopelo azul. Leona lo tomó entre sus manos y desenrolló con cuidado el paquete. Era un libro. No uno cualquiera, sino un códice antiguo, con tapas de cuero decoradas con grabados en relieve que representaban escenas de cielos estrellados, árboles que tocaban el firmamento, y figuras humanas entrelazadas en danzas eternas. Las páginas, amarillentas y frágiles, desprendían un olor que mezclaba el tiempo y el misterio. «¿Que este es el libro de los susurros antiguos?», explicó Elías. «Contiene las historias que han quedado invisibles a los ojos del mundo, los ecos que habitan en el viento y en las piedras, y las verdades que solo pueden ser comprendidas por quien está dispuesto a abrir su corazón». Leona sintió que aquel libro era un puente, una llave para entrar en una dimensión donde la realidad y el sueño se entrelazaban sin frontera. «¿Qué debo hacer con él?», preguntó, tocando las páginas con reverencia. «Debes leerlo con paciencia, con atención y sobre todo con el alma abierta. No es un libro para devorar, sino para vivir. Cada historia es un espejo, y cada espejo puede reflejar aquello que más necesitas ver». Leona asintió, aunque una sombra de duda se deslizó por su mente. ¿Podría realmente entender esas voces antiguas? ¿Podría permitir que la verdad la transformara? Elías sonrió, como si pudiera leer sus pensamientos. «No estás sola en este camino. Y aunque las palabras puedan ser un peso, también son alas». Pasaron las horas en una conversación pausada y profunda. Elías le habló de lugares donde la historia se escribe con la tinta del alma, de guardianes invisibles que protegen secretos ancestrales, y de la responsabilidad que conlleva conocer la verdad. En cada palabra, Leona sentía que se abría una puerta, una ventana hacia horizontes nuevos y desconocidos.
Al caer la tarde, el hombre se levantó y se dirigió a la puerta. «Volveré cuando las estrellas se alineen con el eco de tu corazón», dijo antes de desaparecer en la penumbra. Hasta entonces, sigue escuchando y escribiendo. El alba se asomaba lentamente tras las montañas lejanas, tiñendo el cielo con pinceladas suaves de rosa y oro. La ciudad donde Leona caminaba despertaba en un murmullo, sus calles de piedra resonando con pasos invisibles y voces que parecían venir del viento. La caja de nácar seguía apretada entre sus brazos, un peso tanto físico como espiritual que la anclaba a un destino cada vez más cercano y misterioso. Leona avanzaba hacia el lugar que quien le había descrito con tanta solemnidad, el Puente de los Susurros. Era un sitio que existía a medio camino entre la vigilia y el sueño, una frontera difusa donde las palabras dichas y las calladas se entrelazaban para formar un puente invisible entre mundos. Se decía que cruzar ese puente era enfrentarse a uno mismo en todas sus máscaras y verdades. El camino hacia el puente estaba flanqueado por árboles antiguos, cuyas raíces parecían querer abrazar la tierra con un amor casi obsesivo. Las hojas temblaban con cada brisa, y en ellas parecía habitar el murmullo de aquellos que alguna vez cruzaron el mismo sendero, dejando sus miedos, sus amores y sus preguntas en el aire. Cuando Leona llegó, encontró el puente envuelto en una neblina ligera que danzaba como una sábana de seda. Los arcos de piedra estaban cubiertos por musgo plateado y pequeñas flores que desprendían un aroma dulce y penetrante. Debajo corría un río que reflejaba los colores cambiantes del cielo y cuyas aguas susurraban secretos apenas audibles. Del otro lado, esperaba una figura, Orán. Pero no era el hombre que Leona recordaba del mercado, ni aquel joven en ropas doradas que había encontrado en la ciudad de espejos. Esta versión de Orán parecía tallada en sombras y luz, con ojos que contenían tormentas y amaneceres, y un semblante que parecía oscilar entre la ternura y la intensidad más profunda. «Has llegado», dijo, su voz un eco suave que se colaba en el viento. «Este puente no es solo piedra y agua, es un umbral entre lo que eres y lo que podrías ser». Leona sintió un temblor que empezó en la punta de sus dedos y recorrió todo su cuerpo. Sin embargo, no retrocedió. «¿Qué debo hacer?», preguntó, con el corazón latiendo con fuerza. «Y debes escuchar», respondió Orán. «Escuchar los susurros que habitan en ti y en el mundo. Solo así podrás atravesar este puente». El silencio se hizo absoluto, y el único sonido fue el del agua y las hojas. Entonces, Leona comenzó a oír voces, fragmentos de palabras que parecían flotar en el aire, mezclándose con los latidos de su pecho. Eran susurros de esperanza y miedo, de sueños y arrepentimientos, de preguntas sin respuestas y certezas inesperadas. Cerró los ojos y se dejó llevar por ese coro invisible, sintiendo como cada palabra calaba en su piel y en su alma. El puente comenzó a vibrar suavemente bajo sus pies, como si respondiera a su entrega. Cuando abrió los ojos, Orán le esperaba con una sonrisa cálida. «Ahora debes dar un paso», dijo. «No hacia mí, sino hacia ti misma». Leona respiró hondo y avanzó lentamente por el puente, sintiendo como cada paso la alejaba de las dudas y la acercaba a una versión de ella que había estado dormida por demasiado tiempo. A mitad del camino, una sombra apareció a su lado. Era su reflejo, pero distorsionado, con ojos llenos de preguntas no resueltas y cicatrices invisibles. «¿Quién eres?», preguntó Leona con voz temblorosa.
Soy la parte de ti que teme, que duda, que aún no se ha reconciliado, respondió la sombra. Pero también soy la fuerza que te impulsa a seguir adelante. Las dos versiones de Leona se miraron, un duelo silencioso de miradas cargadas de significado. Entonces, en un acto de coraje, Leona extendió la mano y tocó la sombra. La oscuridad se disipó como humo, y la luz llenó el espacio entre ellas. Al llegar al otro extremo del puente, la neblina se levantó y el mundo volvió a tomar forma. Oran le esperaba, y esta vez, en sus manos sostenía un libro pequeño, cubierto de terciopelo azul. «Esto es para ti», dijo. «El siguiente paso en tu camino». Leona tomó el libro con reverencia y lo abrió. Las páginas estaban llenas de símbolos y palabras que parecían danzar y cambiar con cada mirada. En el centro, una frase brillaba con luz propia. El verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro. La ciudad respiraba bajo un cielo que ya no era simplemente azul ni gris, sino un lienzo vivo donde se mezclaban tonos ardientes de carmesí y naranja, anunciando la llegada de un crepúsculo distinto, casi místico. Las calles parecían un escenario preparado para una ceremonia secreta, donde el tiempo se plegaba y las horas se dilataban para permitir que la magia del instante fluyera libre. Leona sentía en su pecho un latido acelerado, una mezcla de expectación y un fuego interno que comenzaba a despertar con fuerza indomable. La caja de nácar descansaba en su regazo mientras avanzaba hacia la plaza central de la ciudad. Un espacio abierto que esa tarde estaba rodeado por antorchas encendidas cuyos fuegos danzaban con el viento creando sombras caprichosas y figuras en movimiento. La plaza estaba rodeada por columnas antiguas que hablaban de épocas donde la historia se tejía con leyendas y sueños. En el centro, un círculo de piedras brillaba tenuemente, sus bordes grabados con símbolos que parecían contener el pulso mismo del universo. En el aire, el aroma a sándalo y mirra se mezclaba con la humedad del aire crepuscular. Frente al círculo, apareció Suri, la guardiana de los espejos de la memoria, cuya presencia irradiaba serenidad y misterio. Su cabello plateado brillaba bajo la luz del fuego y sus ojos eran pozos profundos donde parecía habitar la eternidad. Sostenía en las manos un objeto que parecía vibrar con una energía propia, un espejo ovalado con un marco de ónix y nácar, similar al que Leona había recibido antes, pero más grande y elaborado. «Has llegado hasta aquí», dijo Suri con voz clara y suave. «Este círculo no es un simple lugar, sino un umbral donde el pasado y el futuro convergen. Aquí aprenderás a abrazar las llamas que arden dentro de ti y a conocer la verdad que tu corazón busca». Leona sintió que sus piernas temblaban, no de miedo, sino de una emoción profunda, de una necesidad vital que había esperado toda su vida. «¿Qué debo hacer?», preguntó, con la voz apenas un susurro. «Camina hacia el círculo», respondió Suri. «Deja que el fuego te envuelva, no para quemarte, sino para purificarte. Dentro de ese fuego encontrarás los secretos que has buscado, pero también deberás enfrentar aquello que has intentado esconder, incluso de ti misma». Con determinación, Leona dejó la caja junto al borde del círculo y comenzó a caminar hacia el centro. El calor de las antorchas la envolvía, pero no era un calor que quemaba, era un calor que acariciaba y despertaba. A medida que se acercaba, las piedras bajo sus pies comenzaron a brillar con una luz dorada que se extendía desde el centro hacia afuera, dibujando círculos concéntricos de luz y sombra. Cuando llegó al centro,
la luz del círculo se intensificó hasta envolverla por completo. Leona cerró los ojos y sintió como el fuego la atravesaba, no dañándola, sino limpiando cada rincón de su ser. En ese instante, se abrió ante ella un torrente de imágenes, sensaciones y palabras que parecían provenir de tiempos remotos y futuros posibles. Vio a una niña corriendo libre por prados infinitos, sintió el latido de un corazón que amaba sin reservas, escuchó voces que le hablaban de la fuerza y la fragilidad que conviven en cada alma. Pero también sintió la sombra de la duda, la soledad y el miedo que la habían acompañado en su viaje. Entonces, en medio de ese torrente, apareció una figura que reconoció con claridad, Orán, pero distinto, más cercano, más humano y vulnerable. Leona susurró su voz en la memoria. La pasión no solo es fuego, también es luz y sombra. Debes aprender a convivir con ambas para encontrar la verdad. Al abrir los ojos, Leona vio que Suri le esperaba con una sonrisa suave, comprendiendo sin necesidad de palabras que aquel encuentro la había transformado. «Toma este espejo», dijo la guardiana entregándole el objeto. «Es la llave para el próximo paso. Guarda en él no solo tu imagen, sino también la luz que has encontrado en el fuego». La madrugada estaba teñida de un gris profundo que parecía envolver la ciudad en un abrazo frío y silencioso. Leona caminaba despacio por una calle solitaria, donde la piedra antigua conservaba la humedad de la noche y el aire olía a tierra mojada y azahar. Mezcla fragante que parecía hablarle de memorias enterradas y secretos por descubrir. Sus pasos resonaban como ecos suaves entre las paredes, una cadencia pausada que parecía marcar el ritmo de sus pensamientos. La caja de nácar, ligera ahora, colgaba de su mano, portadora de un peso intangible que la hacía sentir a la vez segura y vulnerable. No muy lejos, el río se extendía en calma, como una cinta oscura que reflejaba el cielo nublado y el susurro lejano del viento. Leona sabía que su destino la llamaba hacia ese curso de agua, hacia un lugar que, aunque desconocido, parecía pertenecerle desde siempre. A lo lejos, se percibía el murmullo creciente de una tormenta que se acercaba, una fuerza de la naturaleza que prometía cambio y renovación, destrucción y renacimiento. Mientras avanzaba, recordó las palabras de Suri, la guardiana de los espejos: el reflejo verdadero no está en la superficie, sino en la luz que atraviesa el alma. Pensó en el espejo que ahora tenía en sus manos, y en el poder que encerraba ese objeto aparentemente sencillo, pero que era capaz de revelar verdades ocultas. Al llegar a la orilla del río, la luz del amanecer comenzaba a filtrarse tímidamente entre las nubes bajas, creando una atmósfera mágica donde el tiempo parecía detenerse. Leona se arrodilló junto al agua y sostuvo el espejo delante de ella, buscando el reflejo de su propio rostro en la superficie ondulante. Pero el reflejo no era el habitual. Era un rostro entremezclado con fragmentos de otros tiempos y otras vidas, una amalgama de sombras y luces que la hablaban en un lenguaje antiguo. De repente, un viento fuerte se levantó, agitando las hojas y el cabello de Leona, como si la naturaleza misma quisiera darle un mensaje urgente. El espejo vibró suavemente en sus manos y, al mirar más detenidamente, Leona vio como una imagen se formaba en su superficie. Un hombre, de mirada intensa y rostro marcado por la vida, emergía de las sombras. Era Orán, pero con un aire distinto, más maduro y lleno de secretos. La imagen parecía invitarla a seguir un camino, un sendero que se perdía en un bosque al borde de la tormenta.
Leona sintió que debía obedecer ese llamado. Se levantó y comenzó a caminar hacia el bosque, adentrándose entre los árboles que se mecían con fuerza al ritmo del viento que anunciaba la tormenta inminente. El ambiente era denso, cargado de electricidad y misterio. Los troncos de los árboles estaban cubiertos de musgo plateado y pequeñas flores que brillaban con un fulgor extraño, como si la luz misma estuviera atrapada en su interior. Cada paso que daba resonaba en el silencio profundo del bosque, interrumpido solo por el susurro de las hojas y el crujido distante de ramas que cedían ante la fuerza del viento. Mientras avanzaba, Leona comenzó a recordar fragmentos de su vida, momentos de alegría y dolor que parecían entrelazarse con las historias que había escuchado en el jardín de las voces perdidas y con las palabras de Elías y Mireya. Un sentimiento de nostalgia y melancolía la envolvía, pero también una sensación de poder creciente, como si cada recuerdo fuera una pieza fundamental de un mosaico que se estaba formando dentro de ella. Al llegar a un claro, la tormenta estalló con fuerza. La lluvia comenzó a caer en gotas gruesas y frías, y los truenos retumbaron en el cielo con un estruendo profundo. Leona se refugió bajo un gran árbol centenario y sacó de la caja un pergamino que había recibido de Elías días atrás. Con manos temblorosas, desenrolló el papel y leyó una inscripción que parecía brillar a pesar de la oscuridad. Solo en la tormenta se revela la verdad oculta. El que teme al viento no conocerá la fuerza del alma. Mientras la lluvia empapaba su rostro y el viento agitaba su cabello, Leona sintió como una corriente de energía recorría su cuerpo. Cerró los ojos y, en ese instante, la tormenta dejó de ser una amenaza para convertirse en un canto, una melodía salvaje y liberadora que la invitaba a romper las cadenas del miedo y la duda. Entonces, la figura de Orán apareció junto a ella, envuelto en un manto oscuro que parecía absorber la luz. Su presencia era imponente y a la vez cálida. Y Leona, dijo con voz firme y suave al mismo tiempo, «Esta tormenta es parte de ti. No la evites ni la temas. Solo abrazándola podrás encontrar la paz y la fuerza que buscas». Leona sintió que el mundo se detenía en ese instante. La tormenta rugía a su alrededor, pero en su interior reinaba una calma profunda, un silencio que la conectaba con la esencia misma de su ser. Sin dudarlo, extendió la mano y tomó la de Orán. Juntos, enfrentaron el viento y la lluvia, sintiendo como cada gota y cada ráfaga de aire limpiaban no solo su piel, sino también su alma. Cuando la tormenta comenzó a amainar y las nubes se abrieron para dejar pasar los primeros rayos del sol, Leona supo que había cruzado un umbral. No solo había enfrentado una fuerza exterior, sino también sus propios miedos y dudas. Orán la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «El camino es largo y lleno de desafíos», dijo, «pero no estás sola. Yo estaré a tu lado, hasta que encontremos juntos la verdad que ambos buscamos». El sol aún no había tocado el horizonte cuando Leona despertó con una sensación extraña, como si el sueño hubiera sido un puente entre dos mundos. El aire de la habitación era fresco y silencioso, pero la luz que se colaba por las rendijas de la ventana parecía contener una promesa velada, un secreto a punto de desvelarse. El libro azul descansaba sobre la mesa, abierto en una página que Leona no recordaba haber leído antes. Palabras escritas con una caligrafía delicada y sinuosa la invitaban a sumergirse en un enigma que no podía ignorar. Mientras se levantaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda y supo que el día que comenzaba no sería común. La caja de nácar,
que había estado siempre junto a ella, parecía latir con una energía sutil, como si estuviera a la espera de algo. Al salir al exterior, la ciudad estaba envuelta en una neblina ligera que ocultaba las formas y suavizaba los contornos, otorgándole un aire etéreo, casi irreal. El murmullo distante del río se mezclaba con el canto de los pájaros, creando una sinfonía que invitaba a la contemplación y a la reflexión. Leona se dirigió hacia el lugar que Elías le había señalado días atrás, el antiguo laberinto de espejos, un espacio mítico que, según las leyendas, guardaba los ecos de las voces olvidadas y los secretos de los que alguna vez se atrevieron a buscar la verdad en sus reflejos. El acceso al laberinto estaba oculto tras una verja de hierro forjado, cubierta de hiedra y flores silvestres que trepaban con gracia, como intentando proteger el misterio que había dentro. Al empujar la puerta con cuidado, un olor a madera vieja y a tierra mojada la recibió, junto con una brisa que parecía susurrarle al oído. Cada paso que daba dentro del laberinto era un eco que reverberaba en el corazón. Los espejos, altos y estrechos, reflejaban no solo su imagen, sino fragmentos de paisajes, rostros y momentos que parecían surgir del pasado o del futuro, o quizás de alguna dimensión desconocida. Leona caminaba con cautela, observando cada reflejo, tratando de discernir qué era real y qué ilusión. En uno de ellos vio a su madre, joven y sonriente, mirándola con una ternura que le arrancó una lágrima silenciosa. En otro, un niño desconocido que le extendía una mano, invitándola a seguirlo. De repente, una voz suave y profunda la llamó por su nombre desde lo más profundo del laberinto. Leona. Ella siguió el sonido, que la condujo hasta una cámara central, un espacio amplio y circular donde los espejos se disponían en círculo, formando un santuario de reflejos y sombras. En el centro, un hombre la esperaba. No era Oran, sino alguien diferente, un guardián del laberinto cuyo rostro parecía estar hecho de luz y sombra entrelazadas. «Bienvenida al corazón del laberinto», dijo con una voz que parecía vibrar con la misma esencia de los espejos. «Aquí, la verdad no es algo que se dice, sino algo que se siente y se vive». Leona sintió que el aire se cargaba de energía, como si cada palabra fuera una llave que abría puertas invisibles dentro de su alma. El guardián extendió las manos y un espejo flotante apareció entre ellos, mostrando imágenes en movimiento, fragmentos de su vida, de sus decisiones, de sus miedos y deseos más profundos. Para avanzar, debes enfrentar tus sombras, continuó. No como enemigos, sino como partes de ti que han sido olvidadas o reprimidas. Leona cerró los ojos y, con una respiración profunda, permitió que las imágenes la invadieran. Vio sus momentos de inseguridad, de soledad, pero también sus destellos de coraje y amor. Sintió el peso de las heridas antiguas y la fuerza que esas mismas heridas le habían dado. Cuando abrió los ojos, el guardián ya no estaba. En su lugar, un pasaje iluminado por una luz suave y dorada se abrió ante ella, invitándola a continuar. Al avanzar, Leona comprendió que el laberinto no era solo un lugar físico, sino un viaje hacia el interior, hacia la integración de todos los fragmentos de su ser. El camino la llevó finalmente a una cámara donde un espejo enorme reflejaba no solo su rostro, sino la imagen completa de su esencia, una mezcla de luz y sombra, de pasión y calma, de misterio y verdad. Leona despertó esa mañana con la sensación de que algo esencial había cambiado dentro de ella,
como si una puerta invisible se hubiese abierto en lo más profundo de su ser durante el sueño. La habitación estaba bañada en un tono cálido y dorado, provocado por los primeros rayos de sol que entraban a través de las cortinas de lino traslúcido, dejando danzar partículas diminutas que parecían polvo de estrellas suspendido en el aire. Por un instante, quedó tendida en la cama, escuchando el ritmo pausado de su propia respiración, intentando anclar ese instante perfecto en la memoria. Afuera, la ciudad comenzaba a despertarse entre el murmullo distante de las fuentes y el lejano tañido de campanas. Pero para Leona, todo el bullicio parecía apagado, como si estuviera contenida dentro de una burbuja de calma. Con un movimiento lento, se sentó en el borde de la cama y tomó entre sus manos la caja de nácar, que descansaba sobre la mesita de noche. La apertura del cofre reveló el pequeño espejo ovalado que había recibido de Suri, un objeto que ahora le parecía tan familiar como un pedazo de su alma. Su superficie reflejaba la habitación y, por un instante, algo más, un destello tenue, casi imperceptible, que la invitaba a mirar más allá del reflejo físico. Leona se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí, podía observar la ciudad extendiéndose bajo la luz temprana, con sus tejados de tejas rojas, las calles empedradas y los árboles centenarios que parecían custodiar siglos de secretos. Su mente comenzó a divagar, entre recuerdos y sensaciones, mientras su mirada se perdía en el horizonte. Recordó las palabras de Elías, cuando le habló del poder de la luz y la sombra, de cómo cada uno era parte del otro y de la necesidad de abrazar ambas para encontrar la verdad. Pensó en Orán, en su mirada intensa y en la promesa silenciosa que parecía habitar entre ellos. Y en el libro azul, con sus páginas llenas de enigmas y mensajes codificados. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Se giró lentamente y encontró a Mireya, que entraba con la gracia habitual de quien conoce cada rincón de aquel lugar como un mapa de emociones y tiempos. Sus ojos brillaban con una mezcla de calidez y misterio, y su sonrisa era un puente que invitaba a compartir secretos. «Has despertado temprano», dijo Mireya, con voz suave. «Hoy es un día importante, Leona. Un día donde las decisiones empiezan a tomar forma». Leona asintió, aunque el peso de lo que sentía aún no encontraba palabras claras. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, con un leve temblor en la voz. Mireya se acercó y colocó una mano firme pero delicada sobre el hombro de Leona. «Voy atravesarás el umbral que separa la duda de la certeza. Pero no estarás sola. Orán te espera en el jardín de los suspiros, un lugar donde las emociones se vuelven palpables y el tiempo se diluye». Leona sintió que el corazón se le aceleraba. El jardín de los suspiros era un espacio que había escuchado nombrar en viejas historias, un sitio sagrado donde las almas podían liberarse y encontrarse a sí mismas en la profundidad del silencio. Caminaron juntas hacia la puerta principal, dejando atrás la quietud del interior para adentrarse en la vibrante energía del día. El camino estaba bordeado por cipreses que se alzaban como centinelas eternos, y las flores silvestres despertaban sus colores con la caricia del sol. El aire estaba impregnado del aroma de jazmín y tierra húmeda, un perfume que parecía contener promesas y recuerdos. Al llegar al jardín, Leona se detuvo un instante, observando el espacio que se desplegaba ante ella. Un estanque central reflejaba el cielo despejado, rodeado por senderos serpenteantes cubiertos de pétalos y luces que titilaban como luciérnagas atrapadas en el tiempo.
Las fuentes murmuraban canciones antiguas, y el viento susurraba secretos entre las hojas. Allí, junto al agua, Orán la esperaba. Vestía una túnica blanca que parecía capturar la luz, y en sus ojos se reflejaba la profundidad del mar en calma. Cuando sus miradas se cruzaron, un puente invisible pareció formarse entre ellos, un lazo hecho de recuerdos, esperanzas y un anhelo que no necesitaba palabras para expresarse. «Has llegado», dijo Orán, con una voz que vibraba en el pecho de Leona. «Este lugar es un espejo del alma, donde solo aquellos que se atreven a mirar pueden ver la verdad». Leona se acercó, sintiendo cada paso como una declaración de coraje y vulnerabilidad. Tomó su mano y juntas caminaron hacia el estanque, donde las aguas reflejaban no solo el cielo, sino también fragmentos de sus propias emociones. «¿Qué es la verdad?», y preguntó Leona, mientras sus dedos se entrelazaban con los de Orán. «La verdad es un tejido delicado de luces y sombras», respondió él. «No siempre es cómoda ni fácil de enfrentar, pero es el único camino hacia la libertad». Mientras hablaban, el sol ascendía y bañaba el jardín en una luz dorada que parecía envolverlos en un abrazo cálido. Las emociones que flotaban en el aire se hicieron tangibles, una mezcla de pasión, miedo, esperanza y deseo que se entrelazaban en un baile silencioso. Orán llevó a Leona hacia un rincón oculto del jardín, donde una pequeña cascada caía en un estanque de aguas cristalinas. Allí, sobre una piedra lisa, descansaba un libro antiguo, cubierto de polvo y raíces entrelazadas. El libro parecía pulsar con una energía propia, y Leona sintió que era un símbolo, un guardián de secretos aún por descubrir. Con cuidado, abrió el libro y encontró páginas escritas en una lengua que parecía vibrar con el ritmo del corazón. Cada palabra era una llave, cada frase un portal hacia un mundo interior donde la pasión turca, esa llama que ardía en su pecho, se manifestaba en todo su esplendor y complejidad. El aire de la mañana estaba cargado de una quietud densa, casi tangible, como si el tiempo se hubiera detenido para dar espacio a un momento único. Las calles de la ciudad dormían bajo un manto gris azulado, y solo el canto lejano de un pájaro rompía el silencio que parecía envolverlo todo en un susurro perpetuo. Leona se despertó lentamente, como si emergiera de un sueño profundo y olvidado, con la sensación de que algo dentro de ella había cambiado de manera irrevocable. Los rayos del sol apenas comenzaban a filtrarse por las ventanas altas, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire con un resplandor dorado. En la penumbra de la habitación, el espejo ovalado de nácar descansaba sobre la mesa, reflejando la figura de Leona, pero con un brillo distinto, como si su esencia se hubiera vuelto más transparente y, al mismo tiempo, más compleja. Con pasos suaves y medidos, Leona se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad mostraba un paisaje diferente, uno que parecía surgir de las profundidades de su alma, calles serpenteantes cubiertas de niebla. Árboles cuyos troncos se alargaban hacia el cielo con una elegancia casi sobrenatural, y el río que se deslizaba silencioso, guardando secretos antiguos en sus aguas oscuras. Su mente repasaba las enseñanzas de Suri y Elías, y la promesa de Orán de caminar juntos hacia la verdad. Pero, sobre todo, sentía la presencia ineludible de la pasión turca, esa llama interior que ardía con fuerza, mezclando deseo, miedo, esperanza y una necesidad urgente de comprender. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Mireia,
con su andar sereno y esa mirada que parecía conocer el peso de los secretos y las revelaciones. «Hoy es el día», dijo con voz cálida. La danza comienza cuando la luz y la sombra se encuentran en equilibrio. Leona asintió, sintiendo que cada palabra resonaba en lo profundo de su ser. Juntas, salieron al exterior, donde el sol comenzaba a romper la neblina, iluminando el camino hacia un lugar que parecía suspendido entre la realidad y el sueño, el antiguo anfiteatro de la ciudad. Un espacio olvidado que ahora se preparaba para ser escenario de un ritual sagrado. El anfiteatro estaba rodeado por muros de piedra cubiertos de musgo y enredaderas, y sus gradas de mármol reflejaban la luz del sol naciente con un brillo suave y cálido. En el centro, una plataforma circular de madera vieja y desgastada se alzaba como un altar, esperando la llegada de aquellos que se atrevían a enfrentar su destino. Oran ya estaba allí, esperándola con la paciencia y la intensidad que siempre lo caracterizaban. Su mirada era profunda, llena de historias no contadas y promesas silenciosas. Cuando Leona se acercó, extendió una mano que ella tomó sin dudar. «Esta danza», dijo, «es más que un movimiento del cuerpo. Es un diálogo entre la luz y la sombra que habitan en nosotros. Solo aceptando ambos lados podremos avanzar». Leona sintió como una mezcla de nervios y determinación la invadía. El ritmo de su corazón se aceleró, marcando el compás invisible que parecía flotar en el aire. La música comenzó de manera suave, un sonido ancestral que resonaba como el latido mismo de la tierra. Oran y Leona comenzaron a moverse, primero con pasos lentos y meditativos, luego con movimientos más fluidos y apasionados, como si cada gesto fuera una palabra en un poema que solo ellos entendían. A su alrededor, la naturaleza parecía unirse a la danza. Las hojas de los árboles se mecían al ritmo de la melodía, el viento susurraba entre las piedras, y el río cercano cantaba una canción de eternidad. En ese diálogo corporal, Leona enfrentaba sus dudas y temores, las sombras que a veces nublaban su visión, pero también celebraba la luz que la impulsaba a seguir adelante, la fuerza de su espíritu que se negaba a rendirse. Cada giro, cada pausa, cada contacto de sus manos con las de Oran, era un puente entre dos mundos, un encuentro sagrado que trascendía el tiempo y el espacio. En un momento, sus miradas se encontraron con tal intensidad que el mundo pareció desvanecerse alrededor. Solo existían ellos, la música y la danza que hablaba de todo lo que no podían decir con palabras. Cuando la música cesó, un silencio profundo llenó el anfiteatro. Leona respiró hondo, sintiendo que algo dentro de ella se había transformado para siempre. Oran la abrazó con ternura, y en ese gesto encontró no solo el consuelo, sino la fuerza para continuar el camino. «La pasión turca», susurró él, «no es solo fuego que consume, sino llama que ilumina y calienta. Debemos aprender a bailar con ella, no a temerle». La tarde caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos que se reflejaban en los adoquines gastados de la ciudad. Leona caminaba con pasos medidos, envuelta en una mezcla de inquietud y determinación, como si cada instante la acercara a un punto de inflexión invisible, pero irrevocable. Sus dedos acariciaban el borde de la caja de nácar, un objeto que se había convertido en extensión de su propia alma. En su interior, el pequeño espejo ovalado parecía palpitar con una luz que solo ella podía sentir, un latido que marcaba el ritmo de su viaje hacia lo desconocido. El destino la guiaba hacia un lugar que hasta hacía poco le habría parecido inverosímil,
el antiguo aljibe, una construcción subterránea que, según las leyendas locales, había servido para almacenar el agua de la ciudad en tiempos remotos y que ahora guardaba secretos más profundos que las propias aguas que alguna vez contuvo. La entrada al aljibe estaba oculta tras una trampilla de hierro oxidado, situada en un patio interior cubierto de yedra y jazmines silvestres. Al acercarse, Leona sintió como la temperatura descendía y una corriente de aire húmedo le rozaba el rostro, trayendo consigo el olor a tierra mojada y piedra vieja. Con un esfuerzo decidido, levantó la trampilla y descendió por una escalera estrecha y resbaladiza, iluminando su camino con una pequeña lámpara de aceite. Cada paso resonaba con ecos profundos, como un latido antiguo que parecía sincronizarse con su propio pulso. Al llegar al fondo, se encontró en una cámara amplia, cuyas paredes estaban cubiertas por azulejos quebrados y musgo plateado que brillaba tenuemente bajo la luz temblorosa de la lámpara. El agua aún cubría parte del suelo, formando pequeños charcos que reflejaban la tenue luz como espejos diminutos. Leona avanzó con cuidado, sintiendo que aquel lugar era mucho más que un simple depósito de agua, era un santuario olvidado, un umbral entre el mundo tangible y el invisible. De repente, un susurro suave y persistente emergió de la oscuridad, como el eco de voces que querían ser escuchadas después de siglos de silencio. Leona se detuvo, cerró los ojos y dejó que el sonido la envolviera, reconociendo en ese murmullo el lenguaje de los sueños y las memorias ancestrales. El espejo en su mano vibró con intensidad, y una imagen comenzó a formarse en su superficie. Un joven vestido con ropas antiguas, de mirada penetrante y expresión melancólica, apareció reflejado con claridad. Era un hombre que Leona no conocía, pero cuya presencia le resultaba extrañamente familiar. ¿Quién eres?, susurró, casi sin querer romper el hechizo. La imagen respondió con un gesto de invitación, señalando hacia un pasadizo estrecho y oscuro que se abría en una de las paredes del aljibe. Sin dudarlo, Leona siguió la dirección indicada, adentrándose en un corredor que parecía extenderse hacia el infinito. Las paredes se estrechaban, y el aire se volvía más denso, cargado de una energía invisible que la hacía sentir viva y vulnerable al mismo tiempo. En ese laberinto subterráneo, cada paso era un desafío, una prueba de su voluntad y coraje. Los susurros se transformaron en palabras claras, historias de amores prohibidos, traiciones ocultas y pactos sellados bajo la luz de la luna. Leona escuchaba con atención, sintiendo que esas voces le hablaban no solo del pasado, sino también de su propio destino, de las decisiones que aún debía tomar y de la fuerza que necesitaba encontrar en su interior. Finalmente, llegó a una cámara secreta donde un antiguo cofre de madera descansaba cubierto de polvo y telarañas. Con manos temblorosas, levantó la tapa y encontró dentro un manuscrito cuidadosamente enrollado. Desenrolló el pergamino y leyó las palabras escritas en tinta negra, que narraban la historia de un amor imposible entre un hombre de la ciudad y una mujer de tierras lejanas. Una pasión que desató fuerzas que aún resonaban en el presente. Mientras leía, una sensación de conexión profunda la invadió, como si las vidas entrelazadas en aquel relato fueran también parte de su propia historia, un espejo de sus deseos y miedos más profundos. El sonido del agua golpeando suavemente contra las paredes la devolvió al presente, y comprendió que el aljibe era un lugar de memoria y renacimiento. Un espacio donde las sombras del pasado podían convertirse en luz para el futuro. La ciudad se había sumergido en una penumbra melancólica.
esa hora mágica en la que el día y la noche parecen bailar juntos en un instante suspendido. Leona caminaba con paso firme, aunque sus pensamientos estaban envueltos en un torbellino de emociones que se negaban a acomodarse en su interior. Sus dedos jugueteaban con la cadena del pequeño espejo de nácar que colgaba de su cuello, como si en ese simple gesto pudiera encontrar respuestas que el mundo exterior le negaba. El murmullo del río, constante y profundo, la guiaba hacia el viejo puente de piedra, un lugar cargado de historia y leyendas, de encuentros secretos y despedidas eternas. El puente, con sus arcos centenarios y musgo verde que cubría las grietas, parecía un guardián silencioso de tiempos que ya nadie recordaba. Leona se detuvo en el centro, mirando el agua que fluía bajo sus pies. El reflejo del cielo, ahora cubierto por nubes grises, parecía mezclarse con las sombras del pasado. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando captar el latido oculto que vibraba en ese instante. Detrás de ella, una figura emergió de la penumbra, Orán. Su presencia era imponente y serena al mismo tiempo, como una roca firme en medio de la tempestad. Caminó hacia Leona con esa mezcla única de intensidad y ternura que siempre la hacía sentir vulnerable y fuerte a la vez. Este puente, dijo con voz baja, pero llena de significado, es más que piedra y agua. Es el punto donde lo viejo y lo nuevo se encuentran, donde las historias se cruzan y los destinos se entrelazan. Leona abrió los ojos y lo miró, sintiendo el peso de sus palabras y la verdad que escondían. Se acercó a él, y juntos contemplaron el río que fluía impasible, como un símbolo de la vida que continúa, a pesar del dolor y las dudas. ¿Crees que podemos cruzar ese puente sin dejar atrás algo de nosotros mismos?, preguntó Leona, con una mezcla de esperanza y temor. Orán sonrió, una sonrisa que parecía contener el brillo de 1000 estrellas y la calma de un atardecer. Y no se trata de dejar algo atrás, sino de integrar todo lo que somos, respondió. Solo así podremos avanzar sin miedo. Mientras hablaban, el viento comenzó a levantarse, jugando con los cabellos de Leona y trayendo consigo el aroma a tierra mojada y flores silvestres. El cielo se abrió en una danza de luces y sombras, y un rayo de sol atravesó las nubes para iluminar el rostro de ambos, como un sello invisible que sellaba un pacto silencioso. Orán tomó la mano de Leona con firmeza, y en ese gesto había una promesa de compañía y entrega, una invitación a seguir juntos el camino incierto pero lleno de vida que se desplegaba ante ellos. De repente, un eco lejano resonó bajo el puente, un sonido que parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra. Leona sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, una mezcla de miedo y fascinación. Sin saber por qué, se inclinó hacia el agua y susurró: ¿Y qué secretos guardas, río antiguo? El agua respondió con un murmullo suave, como un suspiro cargado de historias olvidadas. En la superficie, las imágenes comenzaron a tomar forma, rostros, gestos, momentos capturados en un tiempo suspendido. Leona y Orán observaron en silencio cómo esas escenas se desplegaban ante ellos, revelando fragmentos de vidas entrelazadas, amores prohibidos, traiciones y redenciones. Cada imagen parecía un reflejo de sus propios miedos y deseos, un espejo que les devolvía la complejidad de sus almas. La noche había caído con su manto oscuro y silencioso, cubriendo la ciudad con una quietud casi sagrada. Las calles, ahora desiertas, respiraban un aire fresco y limpio,
impregnado del aroma inconfundible del azahar y la tierra húmeda después de una lluvia leve. Leona se encontraba en el balcón de su habitación, envuelta en una bata ligera, observando el cielo estrellado que parecía un vasto lienzo infinito pintado por una mano divina. La luna, llena y brillante, bañaba con su luz plateada cada rincón, otorgándole a la noche un aura de misterio y magia. Sus pensamientos giraban en torno a los acontecimientos recientes, a la danza con Orán en el anfiteatro, al eco del puente olvidado y al susurro del antiguo aljibe. Todo parecía entrelazarse como hilos invisibles que formaban una tela compleja, la trama de una historia que aún no comprendía del todo pero que sentía como propia. La pasión turca que ardía en su interior no era solo un fuego, sino una fuerza viva, un llamado a descubrir secretos y enfrentarse a sombras profundas. Un golpe suave la sacó de su trance. Era Mireia, envuelta en un chal oscuro, sus ojos brillando con una intensidad que Leona reconoció como señal de algo importante. «Ven conmigo», susurró Mireia. «Esta noche, el desierto nos llama». Leona dudó por un momento, pero el brillo en los ojos de Mireia y el impulso irresistible que sentía la hicieron decidirse. Se vistió rápidamente y siguió a su amiga por las calles silenciosas, hacia el borde de la ciudad donde comenzaba el vasto desierto que se extendía como un mar interminable de arena dorada. El viaje fue silencioso, solo roto por el crujir de las piedras bajo sus pies y el canto lejano de los grillos. Cuando llegaron, el desierto parecía vivo, con una energía antigua que vibraba bajo la luz de la luna. Las dunas se extendían hasta el horizonte, ondulando como olas en un océano inmóvil. Mireia se detuvo y señaló una formación rocosa, un antiguo refugio tallado en la piedra, que brillaba tenuemente con inscripciones que parecían escritas en una lengua olvidada. «Aquí», dijo, «comienza el verdadero camino». Solo aquellos que escuchan el susurro del desierto pueden encontrar el secreto de la luna. Leona sintió como un escalofrío la recorría, pero no era miedo, sino una mezcla de asombro y expectativa. Entraron en el refugio, y el aire interior estaba fresco y lleno de ecos, como si las paredes guardaran el aliento de 1000 historias. En el centro, una mesa de piedra con símbolos grabados esperaba. Mireia sacó del bolso un pequeño cofre de madera y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. Lo abrió y mostró a Leona un amuleto de plata en forma de media luna, con un pequeño zafiro incrustado que brillaba con luz propia. «Este amuleto», explicó Mireia, «pertenece a la antigua guardiana del desierto, una mujer que conoció la fuerza de la luna y supo escuchar sus secretos. Ahora te pertenece a ti». Leona tomó el amuleto entre sus manos, sintiendo un calor sutil que se expandía desde la palma hasta el corazón. El zafiro parecía latir con una luz interna, como si contuviera la esencia misma de la luna. «¿Qué debo hacer?», preguntó Leona, con la voz cargada de emoción. «Escuchar», respondió Mireia. «Escuchar no solo con los oídos, sino con el alma. La luna nos habla en el silencio, en las sombras y en la luz. Debes aprender a interpretar su lenguaje para avanzar». De repente, un viento suave entró por la abertura del refugio, llevando consigo una melodía apenas perceptible, un canto antiguo que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra. Leona cerró los ojos y permitió que la música la envolviera, sintiendo como su mente se abría a nuevas sensaciones, nuevas verdades. Imágenes comenzaron a formarse en su mente, vastos paisajes iluminados por la luna,
figuras danzando bajo estrellas fugaces, mensajes escritos en el reflejo del agua y en la arena que el viento dibujaba con delicadeza. Cada visión era una pieza del rompecabezas que componía su destino, una guía que la preparaba para los desafíos que aún debía enfrentar. Comprendió que la pasión turca no solo era fuego de deseo, sino también un fuego sagrado que iluminaba el camino en las noches más oscuras. La melodía cesó lentamente, y Leona abrió los ojos para encontrar a Mireia observándola con una sonrisa sabia. «¿Has escuchado?», dijo. «Ahora es tiempo de actuar». El crepúsculo envolvía la ciudad en un velo carmesí, fundiendo el día con la noche en un abrazo silencioso. Leona avanzaba por las callejuelas empedradas, envuelta en un chal de tonos oscuros que contrastaban con la calidez residual de la luz. Su respiración era pausada, pero cada inhalación llevaba consigo una mezcla de ansiedad y determinación. En su mano, el amuleto de plata con forma de media luna pendía suavemente, oscilando al compás de sus pasos. El destino la había conducido hacia un lugar que hasta entonces solo existía en murmullos y leyendas, el antiguo Palacio de los Espejos. Una construcción casi olvidada, situada en el corazón de la ciudad vieja, cuyas paredes albergaban secretos de generaciones pasadas y cuyas habitaciones parecían contener fragmentos del alma humana reflejados infinitamente. Al llegar, Leona contempló la imponente puerta de madera tallada con símbolos ancestrales, desgastada por el tiempo, pero aún fuerte. Respiró hondo y empujó con cuidado, adentrándose en el interior. El aire dentro era denso y fresco, impregnado del aroma a cera quemada y madera antigua. A medida que avanzaba por los pasillos, el eco de sus pasos reverberaba, mezclándose con sus pensamientos, como si las paredes mismas escucharan sus dudas y anhelos. Finalmente, llegó a la gran sala de espejos. Era un espacio vasto, circular, cuyos muros estaban cubiertos por enormes espejos antiguos, algunos de cristal claro y otros opacos, manchados por el paso de los siglos. En el centro, un pedestal de mármol blanco sostenía un libro cerrado, cubierto por un paño de terciopelo azul oscuro. Leona se acercó lentamente, sintiendo que cada reflejo la miraba con ojos invisibles, como si estuvieran vivos, observándola, cuestionándola. La multiplicidad de imágenes fragmentaba su figura en infinitas versiones, cada una mostrando facetas distintas de su ser: la mujer valiente, la niña temerosa, la amante apasionada, la soñadora incansable. Sus dedos temblaron ligeramente al retirar el paño y abrir el libro. Las páginas estaban llenas de escritura manuscrita, caligrafía delicada que hablaba de verdades profundas y misterios que solo el alma podía descifrar. Mientras leía, sentía que el tiempo se diluía, y que cada palabra la atravesaba como un rayo de luz, iluminando rincones ocultos de su interior. Hablaba de la dualidad humana, del equilibrio necesario entre la luz y la sombra, del poder transformador de aceptar todas las partes de uno mismo sin juicio ni miedo. En ese momento, un susurro suave llenó la sala. Leona giró y vio que Orán estaba allí, parado en el umbral. Sus ojos reflejaban la misma intensidad que el fuego de su interior. «No podía dejarte sola en este viaje», dijo con voz profunda. «Porque el laberinto de espejos no es solo un lugar, sino un reflejo de lo que llevamos dentro». Leona se volvió hacia él, sintiendo que su presencia era un ancla en medio de aquel mar de imágenes y emociones. ¿Cómo sabemos cuál es la verdad cuando todo parece fragmentado?, preguntó, la voz cargada de vulnerabilidad.
Oran dio un paso adelante y tomó su mano. Que la verdad no es única ni estática. Es un mosaico, un reflejo en movimiento que cambia con nosotros. Debemos aprender a ver más allá de la superficie, a confiar en nuestro instinto y en el amor que nos guía. Juntos comenzaron a caminar entre los espejos, tocando suavemente las superficies, observando cómo sus reflejos se distorsionaban y transformaban. A veces, se encontraban con versiones de sí mismos que mostraban miedos reprimidos, heridas no sanadas, deseos ocultos. En otras ocasiones, veían destellos de su fortaleza, coraje y luz interior. Leona se detuvo frente a un espejo particularmente grande y opaco. Al tocarlo, la superficie se volvió líquida y se abrió como un portal hacia una visión intensa, un recuerdo de su infancia, una escena que había olvidado o evitado. La pequeña Leona estaba sentada en un campo, mirando hacia el horizonte, con una expresión de soledad y esperanza. La imagen le golpeó con una mezcla de tristeza y ternura. Oran la observó en silencio, comprendiendo que ese momento era crucial para ella. El pasado nos forma, pero no nos define, dijo suavemente. Lo que importa es cómo elegimos enfrentar nuestras heridas y construir nuestro presente. Leona asintió, sintiendo una oleada de aceptación y perdón inundar su pecho. Cerró los ojos y respiró profundo, sintiendo que se liberaba de cadenas invisibles. La noche avanzaba y la atmósfera en la sala se tornaba más cálida, como si la magia del lugar respondiera a su transformación. El libro en el pedestal comenzó a brillar con una luz azulada, y las palabras escritas en sus páginas se levantaron en el aire, formando un círculo luminoso alrededor de ellos. Sin entender cómo, Leona y Oran se encontraron inmersos en una danza sutil, un movimiento armonioso que unía sus almas y sus cuerpos, fusionando sus energías en un acto de profunda comunión. La madrugada despertó lentamente en la ciudad, teñida de tonos suaves que desvanecían las sombras de la noche. Leona y Oran permanecían sentados junto a la ventana de la antigua casa que había sido refugio y testigo de sus encuentros. Afuera, el mundo comenzaba a cobrar vida, con el murmullo tenue de los mercados que abrían sus puertas y el aroma fresco de pan horneado que se filtraba por las calles. Pero dentro, la atmósfera era densa, cargada de palabras no dichas y emociones contenidas. Leona, con la mirada fija en el horizonte donde el cielo y la tierra parecían fundirse, sentía que la tormenta interna que la había acompañado durante semanas empezaba a hallar un espacio para disiparse. Aunque la calma aún no había llegado del todo. Oran observaba cada uno de sus gestos con una mezcla de respeto y anhelo. Sabía que la pasión turca que los había unido no era solo un fuego de deseo, sino una llamarada que quemaba, transformaba, pero también exigía un sacrificio que ninguno estaba completamente preparado para enfrentar. Leona, comenzó él con voz pausada, casi temblorosa, hemos recorrido un camino que pocos se atreven a andar. Pero ahora, más que nunca, necesito que sepas lo que siento, lo que me quema por dentro. Ella giró la cabeza hacia él, encontrando en sus ojos una verdad cruda y profunda que la desarmaba. Oran, yo también, susurró. Pero a veces temo que este fuego nos consuma en lugar de iluminarnos. Él tomó sus manos entre las suyas, cálidas y firmes. El fuego no es enemigo si sabemos cómo bailar con él. Pero para eso debemos ser valientes, enfrentarnos a lo que somos, sin máscaras ni miedos. Un silencio pesado se instaló, pero no era vacío,
sino lleno de posibilidades, de futuros que pendían de un hilo invisible. Leona sintió la necesidad imperiosa de hablar, de compartir sus dudas más íntimas. A veces me pregunto si todo esto tiene sentido, si la pasión que siento es un camino hacia la verdad o simplemente una ilusión que me aleja de quien realmente soy. Oran apretó suavemente sus manos, transmitiéndole fuerza. La pasión es una forma de verdad, aunque a veces se disfrace de caos. No es el fin, sino el medio para descubrir lo que de verdad importa. Ella cerró los ojos, dejando que esas palabras penetraran en lo profundo de su ser. Recordó entonces las imágenes que había visto en el Palacio de los Espejos, la niña solitaria que había sido, las heridas que aún sangraban en silencio, pero también la mujer que luchaba por encontrarse a sí misma. La luz del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana, bañando la habitación en un resplandor dorado. Fue como si el mundo exterior celebrara ese momento de honestidad y entrega. Oran acercó su rostro al de Leona, y sus labios se encontraron en un beso suave, cargado de promesas y de la certeza de que, aunque el camino fuera incierto, estarían juntos para recorrerlo. Pero entonces, un golpe en la puerta interrumpió la intimidad, y la realidad volvió con fuerza. Leona se apartó lentamente, su corazón latiendo con rapidez. Al abrir, encontró a Mireya con el rostro grave, sus ojos reflejaban la urgencia de una noticia inesperada. «Hay algo que debes saber», dijo sin rodeos. «El pasado no está tan lejos como crees, y hay fuerzas que aún nos observan desde las sombras». La ciudad parecía contener la respiración en la quietud del amanecer. Las primeras luces doradas acariciaban los tejados y las calles empedradas, despertando a un mundo que apenas empezaba a entender la magnitud de los cambios que se avecinaban. En una pequeña habitación del viejo barrio, Leona permanecía sentada frente a la ventana, observando cómo la luz se filtraba entre las cortinas de lino. Su rostro reflejaba la calma serena que solo la aceptación y el conocimiento profundo pueden otorgar tras la tormenta. Durante semanas, había recorrido un camino sinuoso de descubrimientos, pasiones y verdades ocultas que la habían transformado hasta lo más hondo. El encuentro con Oran, las visiones en el Palacio de los Espejos, el susurro del desierto y el aljibe antiguo no habían sido sino etapas en un viaje que desafiaba la lógica, un viaje hacia el alma. Oran entró silenciosamente, con una mezcla de respeto y ternura. Sus ojos reflejaban la profundidad del vínculo que ambos habían tejido, una conexión más allá de las palabras, un lazo forjado en la intensidad de sus emociones y en la complicidad de sus secretos. «Hoy es el día», dijo con voz baja, pero firme. «El día en que enfrentaremos lo que ha permanecido oculto, lo que ha marcado nuestro destino desde el principio». Leona asintió, sintiendo como cada fibra de su ser se preparaba para la confrontación final. Sabía que no sería fácil, que la pasión turca que había encendido en su interior no solo traía luz, sino también sombras que debían ser enfrentadas con valentía. Juntos salieron hacia el corazón de la ciudad, hacia ese antiguo palacio que había sido el escenario de tantas revelaciones. Esta vez, sin embargo, no estaban solos. Mireya los esperaba en el umbral, acompañada por un pequeño grupo de figuras que emergían de la penumbra, guardianes de secretos ancestrales. Custodios de la verdad que ahora debían aliarse para desentrañar la última capa del misterio. El Palacio de los Espejos los recibió con una atmósfera cargada de energía. Las paredes reflejaban destellos iridiscentes y el aire vibraba con una tensión palpable.
Leona sintió como el amuleto de la luna en su pecho latía con fuerza, guiándola como un faro en la oscuridad. En la sala central, el espejo más grande y antiguo comenzó a brillar con una luz intensa, y de su superficie emergió una figura etérea, una mujer vestida con ropas antiguas. Sus ojos irradiaban sabiduría y compasión. Leona, Orán. Su voz era un eco que parecía envolverlos. Habéis recorrido el camino de la pasión y la verdad. Habéis enfrentado vuestros miedos y abrazado vuestra esencia. Pero para liberaros del pasado y construir vuestro futuro, debéis conocer la verdad última. La figura les mostró entonces una visión, la historia ancestral de la ciudad, un relato de amor y sacrificio, de alianzas rotas y redenciones pendientes. Les reveló que la pasión turca que ambos compartían era el legado de una unión sagrada, una energía ancestral destinada a despertar la luz en medio de la oscuridad. Leona y Orán vieron entonces cómo sus vidas se entrelazaban con esa historia milenaria, comprendiendo que su encuentro no había sido casual, sino una chispa destinada a encender un cambio profundo. La mujer etérea les habló de un ritual, una ceremonia que debían realizar para sellar su compromiso con la verdad y con el amor que los unía. El ritual requería coraje, entrega y la voluntad de enfrentar lo desconocido sin temor. Guiados por la luz del amuleto, Leona y Orán se dirigieron hacia el patio interior, donde un círculo de antiguos símbolos había sido preparado para la ocasión. Las figuras que los acompañaban comenzaron a entonar cánticos ancestrales, una melodía que parecía resonar en el alma misma de la ciudad. Leona sintió como la energía del lugar se intensificaba, como el tiempo parecía detenerse para permitirles ese instante sagrado. Tomó la mano de Orán, sintiendo la fuerza y el amor que fluían entre ellos, y juntos dieron un paso hacia el centro del círculo. El ritual comenzó con una danza lenta y armoniosa, un intercambio de miradas y palabras que sellaban su unión y su compromiso con el camino de la verdad. Cada movimiento era una afirmación, un acto de fe en el poder transformador del amor y la pasión consciente. Mientras danzaban, las sombras que los habían perseguido comenzaron a disiparse, transformándose en luz que los envolvía y los protegía. La ciudad parecía despertar con ellos, respirando un aire renovado, como si también se liberara de cadenas invisibles. Cuando el último acorde del cántico se desvaneció, Leona y Orán se encontraron de pie, con el corazón abierto y la mirada clara, conscientes de que aquel era solo el comienzo de una nueva etapa. Una vida donde la pasión turca no era un fuego que consumía, sino una llama que iluminaba y guiaba. El sol finalmente se alzó sobre el horizonte, bañando la ciudad con su luz cálida y dorada. Leona sintió que todo su ser vibraba con una energía renovada, una fuerza serena y poderosa que la preparaba para enfrentar cualquier desafío. Orán la abrazó con ternura, y en ese gesto silencioso se selló una promesa: caminar juntos, siempre, con el corazón abierto y la mirada puesta en la luz. La historia de Leona y Orán, su pasión, sus dudas y sus revelaciones, quedaba ahora grabada en el alma de la ciudad, un legado eterno que inspiraría a quienes buscaran la verdad más allá de las apariencias, y la fuerza del amor más allá del tiempo.